Iba bien, ibas bien. Listo. Ya. En esta ocasión vamos a hablar de la comunicación celular. Nuestro grupo está conformado por la compañera Samantha Navarro, la compañera María Tejada y mi persona Gracie Montero. La comunicación celular es el proceso mediante el cual las células se envían y reciben señales para coordinar actividades. Estas señales pueden ser químicas, eléctricas, mecánicas y permiten que las células se comporten de una manera organizada. Esta comunicación es importante ya que ayuda a coordinar funciones fundamentales como el crecimiento y el desarrollo, la respuesta del sistema inmune y la reparación de tejidos. También mantiene el equilibrio interno del cuerpo y facilita la coordinación entre células. Siguiente. Tenemos dos tipos de comunicación celular. La intracelular, que esta ocurre dentro de una misma célula, la cual recibe una señal externa que luego transmite de manera interna mediante moléculas mensajeras para activar la respuesta. Y tenemos la comunicación intercelular, la cual ocurre entre dos o más células. Una envía el mensaje y otra lo recibe. Los elementos básicos para la comunicación celular tenemos la señal, el receptor, la vía de señalización y la respuesta celular. Siguiente. Los tipos de comunicación intercelular tenemos 4: autocrina, paracrina, endocrina y sináptica. La autocrina es la comunicación en la cual la célula se estimula a sí misma mediante una señal que actúa sobre sus propios receptores, es decir, no afecta o beneficia a otras células. Un ejemplo de esto son las células cancerígenas, que se producen factores de crecimiento que se unen a sus propios receptores, estimulando la proliferación celular y la metástasis, como lo ven en la imagen de abajo. Siguiente, por favor. La comunicación paracrina es donde la señalización celular en la que una célula libera sustancia, que es por donde se comunica, que afecta a una célula vecina. Esta célula vecina es la más aproximada. Las cuales poseen receptores para recibir el mensaje. Estas se caracterizan ya sea porque son células cercanas, la difusión del mensaje es local y las respuestas son rápidas y localizadas. Un ejemplo de esta comunicación son los neurotransmisores o la comunicación entre neuronas. Siguiente, por favor. La endocrina es la señalización a larga distancia. Esta es producida por células especializadas y liberadas. La comunicación es liberada en el torrente sanguíneo, la cual transmite o transporta el mensaje hasta que llegue a la célula diana específica que va a recibir este mensaje, las cuales se producen en diferentes partes del cuerpo. Un ejemplo de este podría ser la insulina y la glucagón, producidas por el páncreas, la cual regula los niveles de glucosa en la sangre, actuando sobre células del hígado, músculos y tejidos adiposos. Esta comunicación tiene unas características muy especiales que son las células emisoras, que deben ser especializadas, las células receptoras, que son las que reciben el mensaje, y este tipo de respuesta es lenta, pero es más duradera. Y esta coordinan las funciones a larga distancia. Siguiente, por favor. La última es la sináptica.
Esta permite la transmisión rápida y precisa de información a través de señales químicas. En la mayoría de los casos, o en algunas ocasiones, tenemos las eléctricas entre neuronas y células. En esta tenemos dos, que son la sinapsis química, la cual son las más comunes y utilizan neurotransmisores para transmitir la señal. Y por otro lado tenemos la sinapsis eléctrica. Estas están en las membranas de las células presinápticas, y postsinápticas. Están muy cerca y conectadas por uniones o hendiduras. Esto permite el paso directo de iones y la propagación directa y rápida de la información eléctrica entre las células. Buenas tardes. Ahora seguimos con las fases de la comunicación intracelular. Está la recepción, que es cuando la célula detecta una señal, por ejemplo, cuando detecta una hormona. La transducción sucede dentro de la célula. Se activa una cadena de reacciones para pasar el mensaje. Y la respuesta es cuando la célula actúa según la señal que esté recibiendo. Puede dividirse, puede producir algo o cambia su función. Siguiente. La comunicación intracelular permite que la célula entienda lo que pasa a su alrededor y tome decisiones. Gracias a este proceso, la célula puede adaptarse, responder y mantener su equilibrio interno. Bueno, ahora sí la siguiente, perdón. Bueno, ahora vamos a explicar un poco sobre los mecanismos y componentes de la comunicación celular. Esto es fundamental para que un organismo funcione bien. La comunicación celular es el proceso mediante el cual las células envían y reciben señales para coordinar funciones dentro de nuestros organismos. Estas señales son las químicas, son moléculas que viajan para transmitir información a otras células. Entre ellas tenemos las hormonas, un ejemplo de ellas es la adrenalina, que hace que suba nuestro ritmo cardíaco. Están los neurotransmisores, tenemos el ejemplo de la serotonina, que es la que regula el ánimo y el sueño. Y en los factores de crecimiento tenemos el EGF, que son de células epiteliales. Siguiente. Vamos con los receptores celulares. Estas son proteínas que reciben las señales químicas de las que hablamos anteriormente. Están los receptores de membrana. Estas se encuentran en la superficie de la célula, captan señales que no pueden atravesar la membrana. Un ejemplo de ellos son el receptor de insulina, que permite el ingreso de glucosa a la célula. Están los receptores intracelulares, se encuentran dentro de la célula, captan señales que pueden atravesar la membrana. Un ejemplo es el cortisol, entra al núcleo y modifica la expresión genética. También tenemos acá las vías de transducción de señales. Este proceso es el que convierte una señal externa en una respuesta celular específica. Incluye una serie de reacciones bioquímicas que involucran proteínas como las quinasas. Tenemos un ejemplo de la insulina que se une a su receptor, activa proteína, que es la quinasa, y permite la entrada de glucosa. Bueno, aquí tenemos este cuadro que nos ayuda a mostrar la relación entre estos componentes que hemos venido mencionando. Vemos aquí cómo trabajan juntos los tres componentes, las señales químicas, los receptores celulares y las vías de transducción. Tenemos este ejemplo con la insulina, el elemento, la señal química, que es el mensaje,
envía el mensaje, la insulina lleva la orden de que entregue la glucosa. El receptor recibe el mensaje y el receptor de la insulina, la hormona. Y así es como ocurre la comunicación celular. Parece complejo, pero en realidad es como una buena conversación. Alguien habla, alguien escucha, alguien responde, solo que aquí todo pasa dentro de nuestro cuerpo y sin que nos demos cuenta. Ahora vamos a hablar sobre los avances tecnológicos en el estudio de la comunicación celular. Tenemos la microscopía avanzada. Entre ellos está la fluorescencia. Allí se da, o se hace la manera de como cuando estamos leyendo un libro, nosotros resaltamos los datos más importantes, así sería en este caso. Le ponemos un resaltador a la célula. Entonces allí se utilizan tintes fluorescentes para marcar ciertas partes específicas de la célula. Está la microscopía electrónica. Esta pues va más allá de usar tintes. Aquí usa electrones en vez de esa luz. Allí se muestran pues más imágenes detalladas, como si una foto borrosa pasara a una de alta definición. Tenemos la microscopía confocal. Allí pues se crean imágenes en 3D y permite ver cómo interactúan las células en diferentes capas. Pues esta última es muy útil para estudiar cómo se mueven las señales dentro de la célula. Tenemos también las técnicas de biología molecular, como la PCR. Esta pues es una fotocopiadora de genes. Si queremos analizar un pedazo de ADN, usamos una PCR. Y con ella pues hacemos copias y estudiamos. Allí pues con ello podemos detectar si una persona tiene un gen que puede causar cualquier enfermedad. Tenemos la secuenciación de ADN. Allí pues se lee prácticamente todo el ADN letra por letra y este nos ayuda a encontrar mutaciones o errores que afectan la comunicación celular y pues así podemos saber si alguien tiene riesgo de cáncer, si tiene diabetes o entre otras cosas. Y está la CRISPR-Cas9. Esa técnica es como el corrector ortográfico del ADN. Con ese, pues, nos permite identificar los genes defectuosos que debemos corregir de ciertas enfermedades genéticas que tengamos. Y, bueno, allí, pues, un ejemplo sería la ceguera o anemias hereditarias y cosas así. Tenemos, por último, la inteligencia artificial y la bioinformática. Pues hemos visto que la inteligencia artificial se aprende grandes cantidades de datos y con ello pues puede encontrar cosas que nosotros los humanos no vemos fácilmente. Y la utilizamos a veces para hacer diagnósticos tempranos, para predecir cómo responder a un paciente a un tratamiento y pues diseñar los medicamentos más eficaces que son acordes pues a la enfermedad o al diagnóstico que padezca. Y está la bioinformática. La bioinformática organiza toda esa información biológica. Si tenemos millones de datos sobre ADN o proteínas, la bioinformática los acomoda y encuentra patrones para que podamos entender mejor cómo funciona una célula. Ahora veremos las aplicaciones en la vida cotidiana y en la medicina. Entonces, pues la comunicación celular no solo ocurre dentro del cuerpo, sino que también tiene aplicaciones muy importantes en nuestra vida diaria y en la medicina. Tenemos enfermedades causadas por fallas en la comunicación celular. Un ejemplo de ello tenemos como el cáncer. Las células reciben señales defectuosas y empiezan a crecer sin control. En la diabetes, la insulina no puede dar bien el mensaje a las células para que usen la glucosa, entonces el azúcar se queda en la sangre. Y en el caso del Alzheimer, las neuronas pierden esa comunicación entre ellas, lo que afecta la memoria y el pensamiento. El uso de fármacos y terapias avanzadas. Muchos medicamentos actúan justamente sobre esa comunicación celular. Un ejemplo pues serían los antidepresivos. Estos aumentan las señales de serotonina para mejorar el estado de ánimo
y algunos medicamentos para la presión alta bloquean ciertas señales. También existen terapias genéticas que corrigen genes defectuosos y con el fin de tratar esas enfermedades hereditarias. Y las células madres se están usando actualmente para regenerar tejidos dañados como quemaduras o lesiones de alto grado. Tenemos avances médicos. Gracias al estudio de la comunicación celular tenemos la inmunoterapia, que enseña al sistema inmune a detectar y atacar células cancerosas. En la medicina especializada se usa el ADN del paciente para darle el tratamiento más adecuado. Y también se están creando órganos artificiales a partir de tejidos diseñados en laboratorios o en otras cosas, en otros lugares que están usando pues señales celulares. Otras aplicaciones innovadoras de la comunicación celular. Tenemos la neurociencia y la comunicación celular. Aquí pues en el cerebro las neuronas se comunican entre sí usando sustancias llamadas neurotransmisoras. Estudiar esa comunicación ha sido clave para crear tratamientos para enfermedades como la depresión, la esquizofrenia o el Parkinson. Además de eso, se están creando interfaces cerebro-computadora. Estas permiten interpretar las señales del cerebro para controlar cosas como prótesis o computadoras con la mente. Se puede decir que sería como algo fuera de la realidad. Pero pues son cosas que ya se están dando actualmente. Está el órgano en chip. Se han creado unos dispositivos muy pequeños llamados órganos en chip. Estos imitan cómo funciona un órgano humano, pero en miniatura y con células vivas. Se usan para probar medicamentos o estudiar enfermedades sin necesidad de usar animales o personas. Gracias a este tipo de chip se puede observar directamente cómo se comunican las células en un ambiente controlado. Y por último tenemos la comunicación celular en virus y en vacunas. Recordemos que los virus como el COVID-19 pues son expertos en manipular la señalización celular para infectar el cuerpo. Esto ayudó a desarrollar vacunas como las de ARN, como mensajero, está la Pfizer o la Moderna, que funcionaron entrenando a nuestras células para reconocer el virus y así defenderse. Todo eso pues se basa en la comunicación celular. Está la biotecnología en agricultura. Aquí la comunicación celular también pues se aplica en plantas, se pueden modificar sus señales, todas estas pues para que sean más resistentes a plagas, a enfermedades o sequías. Pues eso con el fin de crear cultivos más fuertes, sostenibles, usando técnicas de ingeniería genética. Las terapias con exosomas, estos son los exosomas que son como mensajeros que las células usan para enviarse información. Hoy en día pues se está utilizando para llevar medicamentos o genes directamente a las células enfermas de forma más precisa, con menos efectos secundarios. Se puede decir que sería como enviar el tratamiento justo donde lo necesita. Bueno, todo esto pues nos muestra que entender cómo se comunican las células no solo sirve para tratar enfermedades, sino que también impulsa pues la tecnología, la neurociencia, la agricultura y muchas más áreas. Aquí tenemos las referencias bibliográficas de este trabajo. Ya, listo. Se durmieron. No, aquí estoy pasando mi traba que tengo, mi guayabo. Ahora es que me está saliendo el guayabo a mí. Muchacha, vamos a detener la grabación.